Dios los bendiga. Un nuevo día más de victoria. Vamos a estar viendo Judas nuevamente. Vamos a seguir un poquito. Pero esta vez vamos a destacar en el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, como nos está especificando la palabra, bien nos dice que encubiertamente han entrado hombres que específicamente acá nos está diciendo que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. No obstante, el tema acá en la palabra convertir no es en el griego lo que significa específicamente es cambiar. O sea, no es, una cosa es, hay un modelo y uno lo convierte en otra cosa, y otra cosa es cambiar ese modelo. Nosotros como fundamento tenemos que la obra de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento. Esto es el modelo de donde nace el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Dios por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que tener bien seguro que en esa obra a nosotros nos hizo completo. A nosotros nos hizo aptos para entrar al lugar santísimo. Los resultados de esa obra a nosotros nos han justificado. Es el milagro, vuelvo a reiterar, como en otras predicaciones lo he dicho, es el milagro mayor que Dios hizo para nosotros y para vos. Y el tema de milagro es algo esencial tenerlo bien claro, porque si no lo vemos de esa forma, lo vamos a ver como una obra, como bien dice, la obra de Cristo. La obra de Cristo que muchos predicadores, más destacando a estos hombres que han entrado impíamente, ¿qué es lo que hacen? En sus oraciones, en su prédica, convencen de que la obra de Cristo Jesús no es suficiente para hacernos completos. Y por eso, y por esa razón, porque niegan la obra poderosa, ese milagro tremendo de Cristo Jesús, al negar eso, entonces uno tiene que hacer cosas para estar completamente hechos y derechos, o justificados, o justos, o santificados, para poder tener una relación. Ahora bien, el punto también está en que estas prédicas están construyendo en tu vida. 1 Corintios 3, vamos a empezar a leer del versículo 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto
el cual es Jesucristo. Y cuando estamos hablando de este fundamento, estamos hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que esa obra, como milagro para nosotros, trajo un montón de beneficios. Después dice, versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, acá estamos viendo que hay dos formas, por decirlos, hay 6 clases específicamente de materiales: oro, plata, piedras preciosas, que acá representa la divinidad, la redención, representa todo de Dios y toda la obra de Cristo Jesús. Con la obra de Cristo Jesús, con eso es que vos edificás tu vida espiritual. ¿Y cómo la edificás? Creyendo que la obra de Cristo Jesús es completa. Todos los resultados de esa obra a ti y a mí te hacen completo para estar aptos para su presencia, para su venida. Ahora bien, como dije antes, estos hombres que se han infiltrado, que niegan la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque para ellos no alcanza, porque no es suficiente, entonces eso también ellos mismos están edificando o te están dando material para que vos edifiques tu vida espiritual. Si vos les crees a ellos a vos no te están dando oro, plata, piedras preciosas. Lo que te están brindando son madera, heno, hojarasca. Esto es lo que en este momento está ¿cómo les puedo decir? En circulación. El oro, como dijimos, representa la divinidad, la santidad de Dios. La plata representa la redención en Cristo. Y las piedras preciosas representan la obra maestra de Cristo, el sufrimiento que Él llevó a la cruz para que vos hoy tengas una vida plena y no llena de temor por las otras doctrinas donde te dicen que la obra de Cristo Jesús no está completa y vos tenés que completarla. Vos tenés que hacer para verdaderamente poder ser apto para estar en su presencia. Ahora bien, como dijimos, ellos en Judas, como dice la palabra, ellos cambiaron el evangelio de la gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, lo cambiaron y ponen a medida de lo que ellos quieren. Por eso, después, en Judas, específicamente también, nos está diciendo
en el versículo 11 de Judas: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré». Acá tenemos dos puntos principales que vos tenés que tener en cuenta y seguir ardientemente confiando en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo otro que te digan, si no está la obra de Cristo Jesús y sus resultados, eso es madera, heno y hojarasca de la cual tu vida espiritual se está alimentando. Ni siquiera es leche, ni siquiera es comida sólida. Solamente son argumentos para que estos hombres que han entrado, y como vuelvo a reiterar, dice la palabra, porque han seguido el camino de Caín. Cuando se habla del camino de Caín, es tener la misma actitud que Caín tuvo. Que primeramente, la primera actitud que tuvo Caín fue presentarle a Dios una ofrenda propia de sus esfuerzos de trabajo, esfuerzo de voluntad, o sea, es el fruto de su esfuerzo. Ese es el camino de Caín. Y ese es el tema puntual que ellos predican, negando que la obra de nuestro Señor Jesucristo está completa y estás completo en Él. Acordate lo que bien te estoy reiterando. La obra de Cristo Jesús es una obra completa, es el milagro mayor que Dios nos ha dado para nuestras vidas, para todos, dice. Acá no hay, es para todos los que creen en el Evangelio de Cristo Jesús. Y el segundo es, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y aquí tenemos otro modelo que, usando los dones que Dios les ha dado, usan los dones, usan lo que Dios le ha otorgado para recibir dinero. Esta es la palabra para hoy. ¿Hay hombres impíos que han entrado encubiertamente? Sí, la palabra lo dice. No obstante, te animo, porque así has aprendido en esforzarte en defender ardientemente esa seguridad, esa fe que Dios nos dio a cada uno de nosotros en su obra, en ese milagro a favor de nosotros que nos hizo completos en Él, aptos en Él. Este es el mayor milagro que tú tienes que creer, saber, entender y vivirlo. Y de eso es el fundamento, como dice 1 Corintios. El fundamento es Jesucristo. Lo demás, todo lo demás que uno va creyendo es la forma de construir. Si el fundamento y todo lo que vos vas, el oro, piedras preciosas, todo lo que representa la obra de Cristo Jesús,
el esfuerzo por decirlo así, el esfuerzo de Dios, el esfuerzo de Cristo, lo vas asimilando, centrando todo sobre Cristo, sobre su obra, no tengas dudas que estás sobreedificando sobre ese fundamento palabras, estás edificando esas fortalezas para que cuando viene la prueba, cuando el fuego venga, no se queme todo lo que has construido espiritualmente. Y aquí es donde vuelvo a reiterarte, medita toda palabra que vos escuches. Esta misma que te estoy diciendo, meditala, estudiala, pedile revelación a Dios y Él te revelará. Y seguramente te va a empezar a revelar que la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es el milagro mayor que ha hecho por ti, que ha hecho por mí, que ha hecho por todos aquellos que creen en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esfuérzate todo estos momentos que tú estás pasando. Él te seguirá sustentando si tú también sustentas esa seguridad de que estás completo, de que puedes llegar al lugar santísimo dando gracias, adorándole por la obra de Cristo Jesús. Que ya estás bendecido por esa misma obra, porque Él se hizo pobre para que vos y yo nos hagamos ricos, para que vos y yo tengamos esa bendición y no la maldición que Él llevó, porque Él fue maldito como dice la palabra. Todo aquel que muere en el madero es maldito, pero llevó todo. Y no te olvides, uno de los mayores beneficios de ese milagro de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que te trasladó de las obras de tinieblas a la luz admirable, te trasladó al reino de Él. Sigue adelante confiando en en la palabra que Dios mismo te está enviando. Confía en la obra de Cristo Jesús como completa para tu vida. La obra de Cristo Jesús es completa para tu vida y te hace completo en Él. Y Dios te sustentará, Dios proveerá más de lo que vos estás planeando. Dios los bendiga grandemente.